Bloqueos. Hostia. Central, trasero, delantero, todos o ninguno. Buah, aquí hay que matizar cosas también, ¿eh? Sí. Aquí hay que matizar cosas A ver, también. desde mi punto de vista, así rápido, sin entrar mucho en detalles, donde estén todos, que se quite lo demás, ¿no? Un triple bloqueo hace el coche invencible. Con conocimiento. Claro, con conocimiento. Correcto, con conocimiento. Ahora entramos en los detalles. El conocimiento, ¿no? Y cuidado con las calentadas. Claro. Que no siempre se tienen. A ver, yo creo que en general, si sabes más o menos utilizarlos, ¿vale? Tratarlo bien en general el coche y la mecánica, no debes tener problemas. Ahora bien, de los tres, hay uno que es bastante crítico, que es el delantero. El delantero, tú giras la dirección, tienes un obstáculo, necesitas girar un poco, giras, a lo mejor las ruedas han agarrado más de la cuenta, tal, sabes que no tienes que girar, pero Pues no está Pero, quitándole, pero poniéndolo. tienes que girar sí o sí. y giras y a lo mejor en una vez no pasa nada, en dos veces no pasa nada y a la tercera aquello hace clac. Clac. Sí. Y a tomar por saco. Entonces, lo ideal, sí, son los tres. Sería un coche cojonudo para campo. Tendrías siempre las mejores opciones, ¿no? Siempre el coche traccionaría mejor que ninguno. Pero, para no tener ese riesgo, a mí hay una opción que me llama mucho la atención y que antes o después creo que lo haré. Mi coche lleva el central. Sí. Y bloqueos como tal ya no llevo más. Ya no llevo ni trasero ni delantero. Pero lleva el control de tracción. Control de tracción. Que la verdad es que está muy enterado en este coche y funciona genial. Sí. Pero por muy bien que funcione, al final no es un bloqueo mecánico 100%. No es lo mismo. quizás- Al final necesita esa pequeña patinada para Sí, actuar. para actuar. Tú en un mecánico 100% esa patinada no existe. No es on-off. Claro, entonces a mí me gustaría mucho la opción de central, montarle Un trasero. un trasero ya sea eléctrico, ya sea Sí, ya mira la neumático, opción que tú tienes para tu ya coche. lo vería eso, ¿no? Pero me gustaría mucho la opción de central, trasero y delante no llevar nada, sino que actúe el control. Aprovechar el control de Control de tracción. Que actúe el control. ¿Por qué? Porque no te da lo que te da un bloqueo 100%, pero vamos a decir que te lo da un 80, 70 si quieres, pero no tienes ese peligro al girar de romper nada. Claro. Entonces, yo creo que un central, un trasero y un control de tracción delante es, para mí, casi perfecto. Porque es que no rompes, no tienes ese peligro. No tienes ese peligro. A ver, yo por lo que has dicho el control de tracción y el bloqueo trasero y tal, el Montero tenía bloqueo trasero mecánico y el Toyota es igual que el tuyo al final. Ujú. Y pienso que en alguna situación en concreto quizás pueda llegar a trabajar mejor por adherencia el control de tracción que el bloqueo. Aunque para mí la sensación del bloqueo que te daba el Montero no te la da el Toyota. Siempre estás diciendo, hostia, va a traccionar, va a ayudar tanto el control de tracción, ¿no? Como tienes ese, no sé, el Montero tú le ponías el botón y decías, hostia, Partiendo que ese bloqueo va muy bien. va muy bien. Y que yo siempre era de cosa difícil antes de hacerlo patinar y cualquier padecer que yo creo que a lo mejor con un bloqueo trasero creo que evita avería poner el bloqueo cuando toca a estar peleando, ¿sabes? Sí. Sin bloqueo. Que Sí. es menos carga mecánica. Yo o- creo. Sí, el estar a lo mejor no pongo el bloqueo y voy a probar. Voy a y el probar, estar voy a intentar, que el tal, coche no sé coge, qué, y paga que el no salto, y coge. crack, sí. y- Y al final dices, vale, no, voy a poner el bloqueo. Al Si final ya- son trancazos. Si ya de primera Sí. dices, pongo el bloqueito y voy al tran, Claro. aunque el bloqueo en determinadas circunstancias es una fatiga extra, Sí. a palieres, homocinéticas, todo lo que es la transmisión, es una carga Al final lo hace todo mecánica sólido extra. En esas situaciones en las de voy a probar golpes para aquí para allá, el coche intentando traccionar, pegando golpes, que dice, vale la pena ponerle el bloqueito y al tran para arriba. Sí, de hecho yo en mi Mitsubishi Montero lo noté. La diferencia Tu caso es interesante aquí. lo noté un montón. El coche de origen venía con LSD. Sí, que es verdad que era un LSD que funcionaba muy bien, pero en el momento le puse el bloqueo original Mitsubishi, bueno, quité ejes, puse ejes, la calentada, se notó muchísimo la diferencia. Muchísimo. Además, el Montero, yo lo que le noté muchísimo al Montero era que
que las estabilizadoras traseras como que capaban mucho, no dejaba tener recorridos al coche. Claro, tú ibas sin Entonces, estabilizadoras. Claro, ¿tú te acuerdas? Yo, Yo no me he atrevido a quitarlas. Cuando cogí el coche, de las primeras veces hacía unas horquillas, la típica horquilla que hagas subiendo un camino normal. Y notabas que el interior quería ya Arrastraba, sí. derrapar y decías, ¿cómo puede ser? Claro, entonces yo ya le quité las estabilizadoras, le di un poco más de recorridos y con el bloqueo y al final, bueno, que lo sí. hemos visto trabajar, el coche trabaja muy bien. Con un drono delantero, pues imagínate. Claro. Ventaja de... Voy a abrir un melón, diferencial abierto o LSD, va un poquito hilado también, ¿no? Manolo, nuestro compañero del club, sin ir más lejos, él se puso el LSD que yo llevaba. Él era diferencial abierto completamente, sin posibilidad de bloqueo, nada. Y él ha notado muchísima diferencia desde que puso el LSD. Claro. Es que son como escalones. Claro. Sí. Yo aquí, por ejemplo, los bloqueos, estamos dando por hecho, creo que estaréis de acuerdo conmigo, el central damos por hecho que lo llevan todos. Porque Sí, en mi caso va siempre bloqueado cuando moto tracción. Claro, pero lo vamos a dar como imprescindible el bloqueo central, porque hablamos la mayoría de coches que ya lo llevan, o cuando pones 4, aunque no lleve diferencial, hace las veces de bloqueo central. Sí. Vamos a olvidarnos del central y vamos a dar por hecho que cualquier todoterreno, aunque no lleve diferencial, bloquea el central, transmite lo mismo delante que detrás, para que nos entendamos. Y luego la problemática en el 4x4 que hay que solventar es la pérdida de tracción en el mismo eje. Entonces ahí entran en juego muchas cosas. Entran en juego desde los recorridos del coche. Coches que no tienen buenos recorridos, pues antes necesitan una ayuda para mantener la tracción. Y ahí hay escalones, diferencial abierto, sistemas tipo LSD. Luego estaría el control de tracción bien tarado, como es el caso del nuestro, que considero que es un control de tracción que está muy bien tarado. No sé si habrá algún coche por ahí que diga, no, es que el control de tracción de este coche no va nada bien, no lo sé. En nuestro caso, el control de tracción lo considero por encima del LSD. Yo lo que he vivido, el control de tracción trabaja mucho mejor que el LSD y antes. Y luego ya como último, como punto superior a nivel de tracción, el bloqueo mecánico, 100%. Y yo coincido con Julio totalmente, no lo voy a repetir, pero coincido con Julio ahí por el tema de la fatiga mecánica del delantero. Yo sí que considero, también depende de lo que hagamos. Yo estoy funcionando con control de tracción y sí que hay veces que digo, si aquí tuviese el bloqueo hubiese subido un poco mejor, pero bueno, he subido, he conseguido pasar. Y sí que digo, pues algún día bloqueo trasero para darle ya un plus al coche, pero al delantero yo no llegaría por eso, por la fatiga mecánica. A mí me da miedo también. Pero teniendo el tema de control de tracción que tenemos. Teniendo el control de tracción. El coche que no tenga ese control de tracción, que en control de tracción no se lo puedes poner como puedes poner un bloqueo. Eso es. El coche que no tenga ese control de tracción, o que el control de tracción que pueda tener no funcione así como funciona este de bien, ahí es otro tema. Es otro tema. Ahí es otro tema. Yo, Pero vamos, hablando con la experiencia nuestra de nuestro coche, yo creo que para mí sería lo idóneo. Por ejemplo, por lo de que si decía si central, ¿no? O todos o ninguno, el Land Rover mío, que es del 86, no lleva ninguno. Lleva diferencial central, pero no es bloqueable. Y me pasó un día que iba por el campo y tal, me despisté un poco y con una ballesta me subí encima de una piedra, porque la ballesta está muy fuera. Me dejó una rueda en el aire y me quedé tirado. Claro, una ballesta. Una rueda en el aire. Me subí, y dije, no me jodas. Claro, o sea, una nunca rueda. había llegado a pensar en ese punto Sí. y no lo saqué. O sea, Una me daba rueda. igual. No. Da Es igual. que se te queda una rueda en el aire, ya toda la estaba. tracción se va ahí. Ya estaba. Toda la Y tracción la se primera va vez ahí. que te pasa dices, ¿pero esto no es un 4x4? Sí, no, claro, pero te quedas diciendo, hostia, aquí. O sea, ¿qué Eso pues mira, porque tú sabes de mecánica, ¿no? Tú imagínate a alguien que no tenga ni idea. Se ha roto. Se ha roto. Claro, Se ha roto. se ha roto el coche. Se ha roto el coche. Le da un golpe, de la ballesta en una piedra, le da un golpe y algo se ha roto. Me he comprado un todoterreno, el todoterreno está bien, solo hay una rueda en el aire y esto no se mueve. Y no se ha mueve. roto. Claro, se ha roto. totalmente. Es impresionante. Que, o sea, que mínimo central. Sí, Que mínimo. O sea, central. el central yo lo considero como algo imprescindible. O bloqueable, o que sea un coche que no tenga diferenciales cuando le pones 4 que hace la sí función. Por eso el bloqueo central como imprescindible. Y luego delantero o trasero entra ahí el juego. Yo, por ejemplo, considero que con el Jeep me defendía bastante bien. Eso te iba a decir yo, el tema del G de Quadradrive y todo eso, al final Sí. es como un rollo LSD, ¿no? El Quadradrive era tipo LSD. Va por bomba de aceite, ¿verdad? Sí, funcionaba. La diferencia de giro creaba una presión de aceite por una bomba georrotor, creo que la llamaban Georrotor. dentro del diferencial, que juntaba unos discos tipo de embrague, Como unos que le discos metían antifricción, que entonces se juntaban y hacían que transmitiese a la otra rueda. No era un bloqueo 100% porque lo que transmitía a la otra rueda no era el 100%, pero bueno, era una ayudita
que venía bastante bien. ¿Cómo te lo manejabas? Pero ahí entraba en juego... ¿Cómo le sacaba partida? No, pero ahí entraba en juego una cosa muy importante, que es que el coche tenía muy buenos recorridos. Sí, el tío era tenía unos descuelgues El tío era brutales. Ese Es coche que, sacaba... es que, claro, si la rueda no se despega del suelo, Claro. no necesita... Exacto. Claro, Entonces claro. yo necesitaba ayuda, digamos, para suplir los problemas de llevar un diferencial. Necesitaba ayuda menos veces que otros coches porque tenía más recorrido. Cuando lo necesitaba, que eran muchas veces, más o menos respondía, pero había que pillarle el puntillo. Sí. Que si ahora coge, que si ahora no, que si aguántale el gas. Quiero decir, tenía su... Sí, lo sabías hacer muy bien trabajar. tenía su cosilla. Y luego, por ejemplo, el de delante no trabajaba tan bien como el de detrás. Delante estabas más vendido. Yo considero que el Jeep trabajaba bastante bien, pero a nivel de tracción, el control de tracción del Toyota actúa antes, está siempre, no tienes que estar que si actúa, que si Además, no. vosotros habéis coincidido tú con el Está Toyota ahí. y tú con el Jeep, ¿no? Quiero decir que habéis Sí. estado en los mismos sitios y habéis podido hacer comparaciones. Sí, sí, ahí siempre lo hemos visto, yo desde el primer momento lo vi, cuando solapamos que yo estaba con el Jeep y él estaba con el Toyota, yo ahí, de hecho lo hemos hablado muchas veces, que yo el 150 era un coche que no planteaba como para Ya. lo que hacíamos nosotros y cuando él se lo compró y lo empezó a usar, dije, Te sorprende, ojo, que va muy sí, bien este coche. te sorprende. A nivel de tracción está por encima. O sea, Sí. yo creo que no es discutible. A nivel de tracción, el control de tracción del Toyota está por encima del mío, del LSD de Jeep. Sí. Que también hay unos que iban mejor, otros que iban peor, porque claro, entra en juego el aceite, El mantenimiento, ¿no? el También. aditivo, el mantenimiento, cómo de gastos están los discos. Es que es una cosa que dices, "Buah, Claro, y al final son coches con X años, Claro. que hay que decir que al final... ya saber qué mantenimiento han llevado, ya saber qué aceite le han Saber. puesto". Yo hice muchas pruebas y me comí mucho la cabeza con el tema ese y conseguí que el trasero funcionase Funcionaba muy bien. bastante bien. Pero no llega a ser un control de tracción, ni mucho menos un bloqueo. Tendremos que probar el Quadradrive 2. El Quadradrive 2, lo quería nombrar, es una locura. Es que el Quadradrive 2 llega a bloquear 100%, pero llega a bloquear 100% de manera progresiva cuando lo necesita. Y si tú giras, no te bloquea 100% la Desbloquea, delantera. O sea, es que es la bomba. El Hostia. Quadradrive 2 como sistema de tracción, el concepto, luego que si a alguien se le ha roto, que si hay un actuador que no sé qué, eso no vamos a entrar, porque Sí, pero son bueno, averías al que final pasan eso- a Al final, muchos. Quiero todos decir, claro, tienen mira el bloqueo sus- de los Patrol. Correcto. Puntos Que débiles. justamente a mi hermano le pasó. Correcto. Una Claro, salida, mira, sin ir pues más sí, lejos. pues claro, lo puso tal, el coche cortafuegos cara para arriba, bien. Salimos a carretera y me dice mi hermano, me ha cerrado el coche. Digo, ¿cómo que te ha cerrado el coche? Claro, nada, lo tenía días. Hostia, tío, sí. Cuando giro a la derecha, me hace clac atrás. Y se había partido la horquilla y cuando giraba a la derecha de la propia inclinación del coche, se metía el bloqueo. Se bloqueaba. Y se bloqueaba. Sí, ese Y bloqueo, al final- lo que comentamos, es un bloqueo que es un poco delicado. Ese actúa por vacío Por vacío. y es un poco delicado. Yo conozco muchos que Sobre yo, todo- por suerte, cuando tuve el mío no me dio ningún No te problema, pasó. pero conozco muchos amigos que han tenido Patrol, amigos y conocidos que han tenido averías. Con el actuador. Sí, por el actuador, con diferentes partes del bloqueo. Sí, esas son cosas que fue el pueden actuador, pasar. la horquilla que se partió. Mm. También, una vez te lo desmontas y te ves, te lees el manual y tal de todo esto, ves que hay unos arandelas de ajuste que realmente tú tienes que medir la distancia. Quiero decir que a lo mejor el siguiente que montes, por lo que sea, mide 2 milímetros menos y está entrando la horquilla un poco más forzada y al final vuelve a romper. Y eso hay que ajustarlo. Y eso con las arandelas de ajustes tienes que ponerlo en donde toca. Claro. Es que todo tiene su historia, pero Sí. el concepto del Quadradrive 2 en el WK ya lo probaremos Tengo y ganas de bueno. verlo, ¿eh? Yo tengo, Sí, ganas, sí, sí. tengo ganas de probarlo. Sí, sí, sí. Eso De momento no he podido probar el coche es aún. una locura. Pero Cuando hemos salido con alguno y cuando lo tuvo Quique y tal, cuando, Sí. le toca trabajar, es una locura. Entonces, en coches, que vuelvo a lo mismo, coches que tienen cierta limitación en recorridos, se hace imprescindible tener algún sistema de ayuda a la tracción. Sí. Bien sea control de tracción, bien sea bloqueos, hay coches que se les hace imprescindibles. Entonces, lo que has dicho tú, bloqueo, pues sí, si los tienes todos mejor, según sabiéndolos usar. Sabiéndolos En los usar. bloqueos creo que hay una responsabilidad, tener bloqueos conlleva una responsabilidad, saber usarlos y saber que es una fatiga mecánica para el coche y dónde y cómo, sobre todo el delantero, que es muy crítico. Pero en coches que no tengan muy buenos recorridos y demás, se hace imprescindible. Y ahora vamos a otro tema que me gustaría tocar. Si tenemos un coche, bloqueo central, ese damos por hecho que está, y ahora tenemos la opción de montarle un bloqueo. ¿Cuál montaríamos antes, el trasero o el delantero? Porque se dice, yo estuve investigando mucho en su día, claro, depende del coche. Yo, por ejemplo, en el Jeep hubiese montado el delantero porque Porque mi tu control de trasero- tracción detrás, el control de tracción, no, perdón, Sí. el LSD el LS detrás trasero sí, te iba muy iba bien. muy bien. Iba muy Claro, bien. y te notabas en falta el delante. Exacto. Entonces yo decía, yo aquí le montaría un bloqueo delantero y ya la leche.
Pero si no tenemos ningún tipo de sistema auxiliar, ni control de tracción, ni nada, solo tenemos un bloqueo central, ¿qué es más efectivo? ¿Un bloqueo delantero o un bloqueo trasero? Porque aquí hay muchísimas discrepancias. Yo no sé responderte, no sé qué es más efectivo. Creo que en ocasiones el delantero puedes tirar de ti muy bien. Claro. Pero yo sí que he tenido 2 coches que tenían bloqueo trasero y delante no tenían nada, diferenciales abiertos, que uno era el Patrol GR y otro era el Mitsubishi L200. Y yo me defendía muy bien con esos coches. Sí. Yo con ese bloqueo trasero... Con un bloqueo hacía trasero mucho trabajo ya, que vaya bien. Y volvemos un poco a lo mismo. No tienes ese peligro... Claro. De rotura. Sí. Yo creo que sí que lo que digo, puedes tirar muy bien de ti el delantero en algunas circunstancias. Y también lo que mola Pero trabajar los seguramente, pasos. sí, pero yo seguramente tiraría antes a por el trasero. Yo personalmente. Sí, yo creo que también. Sí, yo delantero no sé si montaría en el Montero. A ver, es que si no tienes nada, uno delantero te puede venir muy, pero que muy bien. Claro, es que depende del coche. Dicen, yo en su día, a ver, yo tenía esa justificación. Delante no llevo nada, detrás tengo una cosa que me funciona bien, pues refuerzo delante delantero. con el contra de lo crítico que es y que hay que tener la cabeza, cabeza muy bien puesta de lo pongo o no lo pongo. Porque hay muchas veces que, vale, ahora voy recto, ya, pero es que cuando consiga subir esto, tengo que girar. Entonces ahí, en medio de la trialera con una rueda en el aire, voy a quitar el bloqueo. Voy a quitar el bloqueo para poder girar. Que se va a soltar, se va a soltar. Claro, a veces se sueltan, a veces no, van un poco... Cuando yo tenga que girar ahí en medio de la trialera con una rueda en el aire y tenga que empezar a girar y yo sé que es crítico y voy a quitarlo y se va a quitar. Quiero decir, es que lo veía un problema, pero dicen, hay argumentos y hay vídeos muy interesantes en YouTube y demás, que con comprobaciones, con pruebas y demás, el bloqueo delantero es más efectivo en la mayoría de circunstancias que el trasero. Pero yo le veo el hándicap ese muy importante, que es el del giro y lo crítico que es. Entonces, por norma general lo podemos ver. Los coches que salen de origen solo con un bloqueo... Es el trasero. Creo que siempre, me voy a atrever a decir siempre, es el trasero. Es trasero. Quizás sea por lo crítico que es y por facilidad de conducción, pero al final los coches solo con bloqueo trasero, para un uso, vamos a decir, normal, se desenvuelven muy bien. Se desenvuelven muy bien. El caso que has puesto del Patrol, los monteros y el tuyo no veas. Y Álvaro el mismo caso. Álvaro iba diferencial abierto completamente la misma situación. a meter bloqueo. De como otro coche. Sí. Otro coche diferente. Es otro mundo. Aparte, a él sí que le gusta la parte esa de trabajarlo. De jugueteo. probar. Porque, a ver, nosotros también somos como somos y parece que cuando alguien pone el bloqueo es como que ya no tiene mérito. Claro. Sí, así cualquiera, ¿no? Sí, es un poco sí. como, así acaba cualquiera. la emoción. Ya, claro, es en plan de estamos todos ahí indicando para aquí y para allá y en el momento que escuchamos el compresor encenderse es como que nos giramos. Ahora ya, Sí, no hay nada que ver aquí. Y entonces entra en juego el ese de no ponerlo, pero es que está peleando por aquí, por allá, buscando la trazada y de repente escuchas el bloqueo. y dices, ya está. Y es que es increíble el trabajo que hace un bloqueo, ¿eh? Marca mucho la diferencia. Sí. Por lo que habéis dicho vosotros del bloqueo delantero, en Vettel hay un hombre mayor que tiene un 95, un Land Cruiser 95, y tenía bloqueo delantero. Y en una de las rutas que fuimos y tal, un par de cortafuegos y tal, con el mal endémico de la rótula inferior de esos coches, pues nada, bloqueo delantero puesto, sí. Y la rueda... La rótula y rueda para abajo. Claro. Y dices, ostras, el bloqueo. Se lo olvidó. Se le olvidó quitarlo. Pero en la rótula influye el que vaya a bloquear, le provocó una fatiga ahí. Entiendo Sí, que al seguro ir que fuerza bloqueado, más, claro. al forzar, al girar la dirección, A lo mejor tiró mucho y a ver, la tendría mal. Sí, el hombre claro, no justamente sería- no era de los sí. que salía a dar una vuelta, era de los que salía a meterse en líos Sí. y volver a casa, ¿sabes? Entonces, pues supongo que el coche llevaría un castigo, pero el decir, hostia, Sí. ¿sabes? Bueno, más que el día se estropea, pero no se estropea para él, se estropea para todo. Sí, claro. El bloqueo delantero es muy crítico, muy crítico. Pero en bueno, ese también sentido. subía por donde yo con el Montero no subía. Claro. ¿sabes? Y era un corto. Mira, Es que, Pero pues con imagínate. Pero con bloqueo pero delantero. con bloqueo delantero. Pues claro. imagínate, un coche corto que no pese mucho, encima, curioso. triple bloqueado. El tren era el 3000 KZT, pero automático. Que de esos yo no había visto muchos. Ujú. Y era automático y el hombre se lo manejaba, bueno, espectacular. Qué bueno. Pues a ver, si está y se sabe utilizar, pues bueno, pues si está mejor. Imagínate tener control de tracción y los 3 bloqueos y ponerlo o quitarlo al antojo. ¿Que tengo que girar? Ujú. Control de tracción delante. ¿Que no tengo que girar? 3 bloqueos, imagínate. Pero bueno, ya es
Rizar el rizo. Rizar el rizo. Sí. Los bloqueos para un uso 4x4, ¿Al uso? sí, que no sé. Porque al final todos acabamos metiéndonos más o menos veces, pero en algún momento Y a veces, necesitas... aunque no lo busques, sales una Sí, ruta y tal, exacto. y coges un punto que dices, hostia. Un bloqueo son garantías. Un bloqueo o un sistema de ayuda a la pérdida de tracción en un diferencial, en un 4x4 lo veo muy importante y muy necesario. Los tres, pues según el uso. Si haces un uso muy extremo, muy trialero, o esta gente del norte cortafuegos muy extremos y tal, Sí. ahí sí que es vital, Es vital, llevar sí. las 4 ruedas a la vez. Entonces esa gente sí. Pero para la mayoría de usuarios de 4x4, un control de tracción puede ser suficiente, Sí. un LSD puede ser suficiente, y si puedes llevar un bloqueo trasero ya, yo creo que la mayoría de cosas que se hacen de ruta en un uso normal, con un bloqueo trasero Vamos, sobra. que tenemos que hacer una conjunta de 3 bloqueos, ¿no? Tengo que hacer una conjunta de bloqueitos. Vamos, a ver vamos si- a tener que buscar. Vamos a tener que volver a hablar, ¿eh?